01 de abril del 02026, al comenzar esta introducción de la reflexión. Sí, quizás un cierto conocimiento trataré de hacer esta reflexión un poquito más corta y para eso me tomé el tiempo esta vez. Normalmente siempre esta maravilla del conocimiento del Padre Celestial es sin agenda, sin puntos, sin nada, pero siempre a veces me quedan conocimientos de lo que ocurre cada momento, porque esto es estas estructuras que son de amor, de inteligencia del Padre Celestial, con amor, con protección, con ayuda a la humanidad, como estructura. Por supuesto, la historia de la humanidad, la guerra espiritual que ejerce Satanás, es la premeditación de ellos con tiempo, semanas, meses, años, para poder tomar el poderío de la falsedad y de la oscuridad de la humanidad. Satanás y sus legiones es un ataque que tienen que premeditarlo, porque ellos por su propia estructura no existen, son entes inmateriales, por lo tanto tienen que premeditar, organizar, hacer estas formas para poder cometer esta transgresión. De otra forma, por capacidad, por estructura no la tienen, porque tienen que usar la oscuridad, la mentira, la premeditación recién explicada para poder hacer estos ataques. No tienen energía, no tienen inteligencia. El cuerpo degradado, entes inmateriales, parásitos, clones, without bones, sin huesos, sin estructura, solo entes de tinieblas que solo se valen sobre su propia falsedad, y en la falsedad la peor transgresión: drenar la energía del ser humano, manipular y controlarlo, y en todas las formas, inclusive ya tácitas, como corrupciones y formas todas varias, todo este gran proceso de la verdad. En esta introducción, mi total respeto. Vuelvo a decir, este canal como muestra de la verdad. Espero el tiempo y tiempo extra, por decir extendido, para que ellos se arrepintieran o reconocieran sus errores y cambiaran sus comportamientos. Tan solo eso era un proceder para entender que el bien de la inteligencia superior va sobre el concepto de llevar adelante, no de focalizarse en el proceso personal del ser humano. Pero como ellos ninguno de los dos lo hicieron, ni reconocer, ni tampoco mejorar, ni no volver a repetirlo como un proceso también del verdadero arrepentimiento, el proceso se dio, el tiempo se cumplió y la verdad aparece mundial. En esta capacidad de todo aquel ser humano que quiere seguir su propia salvación. Y la salvación no como un acto de depresión o de miedo. No, el Padre Celestial no piensa ni decide sí. Es para poder entender la magnitud que Satanás está cometiendo, y trataré de ir explicando, porque a veces, sinceramente y con toda la responsabilidad, no alcanzo a cada instante estos ataques. Y puedo decir con toda absoluta verdad en esta introducción de la reflexión que durante todo el tiempo del cual, bueno, mi hermana Marcela dice: Vivi, tú llegaste a la humanidad así, con esa energía. Vivi, tú tienes tu pelo ondulado, no es crespo, no es rizo. Vivi, tú no necesitas ninguna otra expresión porque tú te comunicas directamente con el Padre Celestial. Ella ya lo sabía. Y en este proceso, mi total respeto en toda esta verdad, porque la forma de pensar de esta energía, inteligencia del Padre Celestial como estructura en esta gran verdad por amor al ser humano, con amor y por amor al ser humano, superamos y hacemos solamente de nuestra... yo supero sobre mi decisión, porque no voy a hablar en plural, porque si no avalo todas las estructuras atrás de mi espalda, que son 0324 transgresores absolutos usando de la energía del Padre Celestial para aparentar lo que ellos no son. Y en ese proceder no es competencia, es como cada ser humano en el equilibrio de su energía cumple sus propios procesos, dándole valor a su vida y también el equilibrio a su prójimo.
el valor de cada uno. En esta gran verdad, mi total respeto. Confirmo cada uno de los conocimientos que antes he explicado con mi total respeto, humildad, responsabilidad de la maravilla de la existencia del Padre Celestial, su amor incondicional, su inteligencia incondicional en toda forma y en toda estructura, mi total humildad frente a esta, por medio de esta verdad a la humanidad. Y en el comienzo de esta reflexión, por supuesto, todos los elementos que el Padre me requiere hoy, sí traté de hacer un pequeño equilibrio sobre aquellos puntos que no quedaban y que estaban en este proceder para poder explicar en este 1º mes de abril, un mes importante también como todos los meses, pero en esta gran verdad, un mes pasado que ha sido siempre el mes antes es un poco difícil y con grandes desafíos. Y en abril, por supuesto, ya por su propia estructura, la Semana Santa que está pronta a comenzar en el respeto, en el valor, en la investigación, en la paz, en la unión de la familia, en poder comprender mejor este gran sacrificio que hizo Jesucristo en su tiempo, mi hermano, en sus 0,33 perfectos años, resucitado un Dios, coayudador del Padre Celestial. Jesucristo es un Dios. El Padre Celestial es el Todopoderoso. En su estructura y en su orden, mi total respeto, humildad y responsabilidad sobre esta entrega de la verdad que el Padre así me requiere. Y al comenzar en esta, mi total gratitud, todos aquellos quienes hacen grandes esfuerzos para poder apoyar esta maravilla, porque lo diré en esta introducción, si yo tengo equilibrio sobre la energía del Padre Celestial y el desarrollo, la humanidad se beneficia sobre esa misma estructura por responsabilidad y cumplimiento a toda la humanidad. No es un conocimiento solamente sobre las estructuras del Padre. No tendría razón, no habría verdad, no habría amor, no habría inteligencia. Puedo decir que siempre todos ellos supieron acerca de esta misión, de esta energía que llevo por responsabilidad en el cumplimiento. Ellos siempre lo supieron. ¿Y por qué? Porque el proceso se hizo el año 1964, a mis 03 años, lo vuelvo a decir, como un proceso de la profecía, cuidadores sobre mi forma y también con el elemento del dinero por valor, multiplicidad y forma también de equilibrio en la humanidad, por energías, por formas, por estructura, que es la energía del Padre Celestial. ¿Y por qué es verdad lo que yo digo? ¿O por qué es verdad lo que explico? Porque es tan simple que en mi pensar absoluto a través de todo el tiempo, todo viene del Padre Celestial. Y en esa misma estructura su energía, y en su energía el equilibrio, tanto en la temperatura como el conocimiento, la forma, el combustible, la paz, el desarrollo, la evolución en paz y en equilibrio al ser humano, dándole a cada uno su propio valor y en forma justa, sus propios desarrollos, sus capacidades, sus talentos, seres humanos con inteligencia, con capacidad, con conciencia, en su estado alerta, en el equilibrio, la mejor expresión del ser humano y sus mejores decisiones estarán tomadas en ese concepto. No en la transgresión, ni en la manipulación, ni el control de su prójimo. Cada concepto, y al sellar esta introducción lo explicaré como pensaba antes de comenzar esta reflexión. No es mejor el hombre que la mujer, ni la mujer que el hombre. ¿Por qué? Porque si podemos entender en un contexto como un ejemplo, un capitel, una estructura, una columna, tanto en el izquierdo y en el derecho, si tenemos ambos costados, por supuesto, toda estructura se desarrolla con mayor protección y en mayor apoyo de energía. Me refiero al hombre y la mujer. Pero si solo una columna existe, es muy difícil que se pueda sostener una estructura en su total desarrollo o creación o construcción. El hombre y la mujer
son un concepto absoluto de desarrollo para poder entender que si están los dos lados, por supuesto, se va a poder equilibrar mejor todo ese proceso. Si solo existe una, será a largo plazo y con mayor esfuerzo. Es así como el Padre crea al hombre y la mujer como una estructura también en el valor de cada uno. Y cada uno aporta distinto elemento, pero que también significa ambos costados o ambas expresiones de todo esto. Acaba de mover, cuando digo ambas, grita por mi boca Alejandra, su grosería como siempre. Quizás revisando la frecuencia y la grabación se va a poder ir entendiendo cuando yo explico, no por competencia. ¿Quién puede competir con la inteligencia del Padre Celestial y su amor a la humanidad? El odio y la rabia jamás han sido un proceder de desarrollo al ser humano. Es el amor del Padre. Y en eso también recordando con mucho cariño la expresión y la gran capacidad de Bad Bunny en el Super Bowl 02026. Nada es más poderoso que el odio, el amor. En esa gran expresión también es un legado de conocimientos y también de sensibilidad del ser humano en sus mejores expresiones de amor a la humanidad. Sellando esta introducción de la reflexión, paso al primer punto. Ayer en un momento muy temprano me estiro y me cruzo en mi cama, y para eso muchas interpretaciones de las cuales se han entregado a través de las reflexiones. Me preocupa tanto conocimiento, no alcanzo a explicarlo porque si no es muy larga la reflexión, pero cuando me estiro en la cama y con una pérdida de equilibrio por procesos de oscuridad que hacen sobre mi espalda, velas, eso reconocido por estudio, tanto en la teología como también en la práctica de trabajos energéticos. Eso existió siempre y daña la estructura y la energía del ser humano. En el proceder de este gran cumplimiento, la energía magnética que sustenta a toda la humanidad, ya hay una testigo absoluta de mi cumplimiento, mi hermana. Así que ella, estoy muy segura que va a estar muy feliz de poder testificar y confirmar sobre este conocimiento. No tengo la menor duda. En ese proceso me estiro en la cama y en el dolor de mi espalda y perdiendo la energía, el Padre guía este proceso. El año 1999, después de 3 años siguientes de la vuelta de Estados Unidos, en algún momento, en el mes de agosto 3 meses antes, tiene que haber sido julio, agosto, o julio, agosto y septiembre, algo, esta maravilla de la voz del Padre que logré captar en una perfecta mañana también, la luz del Padre y su voz cálida, hombre adulto mayor, por supuesto, en todas las expresiones a través de mi vida, con total respeto en el valor del conocimiento a la humanidad. No me mire a mí, mire el conocimiento y escuche, porque mi proceder es para salvar, ayudar al ser humano en la verdad de su existencia. No hay idolatrías en mí, no existe, no creo en eso, no tiene valor ni peso, ni masa, ni volumen, estructura, molécula, que da contexto a estructuras, creaciones, etc. En ese proceder, la voz del Padre me dice, vaya a ver a su Padre. Y en ese proceder, bueno, mis 2 apellidos no son ni de padre ni de madre, sino que ambos son cuidadores, pero mi padre cumplía mejor esa función por todo lo que ya el Padre me ha requerido explicar, entregar. En esa gran forma, recibiendo ese concepto muy claro, muy firme, muy concreto, tomo mis hijos, mis 04 hijos, y le pido a mi hermana que por favor me diga la dirección de mi padre, y voy a verlo. Él muy contento ve a mis niños y estaba muy contento de verlo, su mujer en ese tiempo muy respetuosa en el silencio observando. Ya ellos llevaban más de 20 y tantos o 30 años juntos. Por lo tanto,
era 0,30 años juntos. En ese proceder, él muy contento me dice, se emociona y me dice, después de mostrarle sus nietos, que estaba muy contento, me dice, bueno, ¿te parece que nos juntemos la próxima semana? Y yo le digo, claro, por supuesto, papá. Le comento un poco, situaciones, y caen lágrimas sobre sus ojos porque él ya sabía. Entonces después me dice, ok, voy a preparar todo este proceso, juntémonos la siguiente vez en el departamento donde ellos vivían. Y me comenta que él tenía un viaje que iba a hacer con su señora a una isla. En ese proceder, yo le digo, sí, papá, no te preocupes, yo espero para que nos podamos juntar. Pasó la semana, no hubo llamado. Pasó la siguiente semana, tampoco hubo. Pero llega mi hermana más chica y me dice, Vivi, te tengo que dar una noticia, mi papá falleció. Entonces yo le digo, ¿pero cómo? ¿Qué pasó? Bueno, finalmente lo haré lo muy corto posible para poder explicar esta verdad. Cuando ayer me estiro en la cama, el proceder de la investigación mostró que nunca hubo ninguna razón por la muerte, no hubo diagnóstico, y yo le digo a mi madre, por favor, ¿puedes averiguar qué fue lo que pasó en la muerte de mi papá y de su mujer? Mi papá estaba tirado en un proceso en el suelo al lado de la cama, donde había una marca abajo de forma como si fuera aceite, anormal. Y en el proceso de la cama, Nena estaba tirada como queriendo tomar el teléfono. No hubo ningún indicio de que eso había alguna fuga, algún proceso. No, nunca hubo. Alguna contaminación de alimentos tampoco hubo. Se revisó todos los elementos según los sistemas forenses para poder dar la forma. Esto apareció en los canales de televisión. No había nada que detectara ninguna cosa. La marca del cuerpo de mi padre abajo en el tapete, o sea, en el cubrepiso, era aceite. Bueno, ayer el padre conecta sobre esta energía. Ellos fueron asesinados por Josefina González sobre actos y prácticas de oscuridad, ritos satánicos, por dar cuerpos y por también callar la verdad que mi padre estaba a punto de decirme sobre mi proceso y mi cumplimiento a la humanidad, incluyendo en esto la herencia como proceder de cumplimiento de misión, por eso tan protegida por la familia González Riveros. Con esta gran verdad hoy culmino un proceder también para poder explicar la muerte también de toda la familia Riveros, que aparece hace un tiempo, uno de los hijos de Julio Riveros como padre de Julio Riveros, también Julio Riveros, y me dice, nos asesinó a todos. Ya muestra también la práctica de sectas satánicas, Mother Aid, como en la música, para poder mostrar este gran proceso, el sacrificio de mi cuerpo, y ellos no les queda otra cosa que asesinar a mi padre para que no dijera la verdad sobre este gran proceso que estaba a punto de ser descubierto. Y mi padre en todo el proceso, para poder salvar sus lágrimas por su cara, caían la vez anterior de saber la muerte de mi padre. En esta gran verdad confirmo todo ese proceso, y la muerte de ellos fue por proceso de rito, brujería, sacrificio de otro cuerpo, velas, pero velas extremas. ¿Por qué no lo pudo soportar y yo sí lo puedo soportar? Porque el proceder de estas ratas como formas de plagas que llegaron un mes antes a su departamento, y la nana habló acerca de ese proceder, que le comía la parte principal de los zapatos sin entender por qué pasaban y las flores se secaban, fue un rito desde el momento en que Josefina miraba por el ojo derecho también de mi estructura para poder saber muy bien todo lo que pasaba conmigo y así manipular toda esta historia del proceder del sacrificio y la posesión de Satanás sobre toda la humanidad.
todo concuerda, todo va de acuerdo a esta coherencia, porque no hay nada inventado, solo es un proceso de la vida para poder explicar esta gran verdad. Josefina González asesinó a Julio Emilio Riveros Domecq, toda la familia Riveros, y también a la mujer de mi padre, Elena Fopiano. Continúo. Ayer, como punto 01, ayer en los procederes de todas estas noches que me hacen, ¿por qué no puedo soportarlo? Porque mi padre, todas estas velas y todos estos ritos, claro, no es que no viniera con la protección, todo ser humano viene con esa protección. Pero el tiempo el Padre ha esperado para que Satanás se arrepintiera y no siguiera cometiendo todas sus transgresiones. Y el tiempo y el proceder de mi cumplimiento también era proceso de sello. Salt Lake City, 1997, la mirada del Padre, de este apóstol mormón, y también en el dolor, una semana después de la muerte de mi padre, aparece la misma expresión, pero después de muerto, en 03 veces. Primero bajando por Quilín, doblar campos de deporte frente al Estadio Nacional. Luego su mirada con el mismo dolor sobre mi auto donde iba con mis hijos. Y después de pasar, él pisando la calle de campos de deporte al doblar por Quilín, frente al Estadio Nacional, la mirada de mi padre con toda preocupación. Aparece y desaparece absolutamente con una ropa de color beige, que fue la ropa que Alejandra tiró su carro encima de mi ropa para poder rajar mis pantalones en su plena maldad con un carro lleno de alimentos cuando trabajaba el año 2017 en su edificio. Todo esto está conectado, todo esto es una historia maravillosa, por eso le llamo la mejor cinematografía, la mejor red de formas y expresiones para poder entender que día a día el Padre en espacio-tiempo va guiando a la humanidad y los conceptos de teleseries, formas, sagas y todo va unido sobre esta verdad y lo otro lo que se toma y se manipula. En esa gran verdad puedo explicar que eso fue expresión de 03 veces, subiendo luego también por Bilbao de vuelta con mis niños del colegio, la esquina de Bilbao con Tobalaba, el edificio grande que está ahí. Mi padre aparece de nuevo en su propia estructura, con su mirada de nuevo de dolor. Doy vuelta a la calle, antes de dando vuelta a la esquina de la calle, un accidente en el otro costado donde lo único que siento, no mire hacia atrás, siga. Con amor seguí, siempre siguiendo toda expresión que siempre ha guiado mi proceder. Y luego, bajando de nuevo por Quilín, ¿cómo se llama esa calle? No, Grecia, Grecia con campo de deporte. El auto de mi padre delante de mi auto, donde se ve la figura negra en atrás de la espalda, para mostrar también que él fue transgredido por oscuridades, una muestra total de la muerte por la cual él fue asesinado y traicionado por la espalda sobre todos estos actos por formas de herencia, cumplimiento, ellos sabiendo, familia Rivero, siempre mi proceder, mi cumplimiento pasa a ser los cuidadores ellos, donde Josefina lamentablemente comete todos estos actos. Y desaparece este auto en forma de huevito, que son estos Fiat 600, pero que en el fondo representan la estructura también, donde ella roba el auto de mi padre, un coupé verde grande Ford, y lo entierra bajo la tierra para que mi padre tuviera accidentes o que nunca pudiera desarrollarse, y terminó en un auto muy chiquitito. Este Fiat 600 siendo el Ford, cuando yo era pequeña en Lira, uno de los mejores autos que había. En ese proceder, ella fue enterrando y haciendo todos estos procesos porque la herencia en su falsedad la quería
para ella. Por eso mis abuelitos le llaman la atención y le dicen, esa frase es fuerte, te hace falta una buena pateadura. En este gran proceder y el vestido rosado, el asiento, el sillón, el proceder, todo ya interpretado. En este punto, para poder cerrarlo, yo como estructura del Padre tengo autoridad sobre unir conocimientos en todas las esferas, en todos los planos ancestrales, de formas y estructuras en la luz del Padre. Por lo tanto, tengo acceso por comunicación, por conocimiento, por estructuras, por energía, sobre todas estas verdades que el Padre va guiando para poder entregar a la humanidad la verdad de su existencia y el ser humano pueda ser libre de cualquier atadura que transgreda su libertad, su desarrollo y en eso liberar todas las generaciones, como lo explica ayer también Cassandra en su capacidad como canalizadora de energía, poder ver y confirmar también mi proceder a través de todas las generaciones y civilizaciones como forma de energía. No encarno cuerpo, solo se toma energía. Y es por eso que en la Edad Media yo cumplí vigilando el lugar donde se sacrifica a estos demonios, Alamí, Satanás y el diablo reencarnado a través de las generaciones, y en el proceder los gobiernos tenían la capacidad de poder decidir sobre prácticas de oscuridad. Al transgredir la investigación del proceder de la vida del ser humano, se toma la decisión de la muerte sobre ellos, sobre procesos de demonios. La plaza central fue usada para poder quemar estos demonios en las horas de la noche para que los ciudadanos pudieran ver cómo ellos eran demonios. El proceso se hace y en el momento de hacerlo muchos murmuraban, chismeaban y decían cómo el gobierno podía hacer o las autoridades tal cosa. Atados a un árbol, a troncos de árbol, cada uno de ellos, Alamí y estos dos otros traidores, por procesos de brujerías, brujos, prácticas de brujería. Satanás y el diablo hacen brujerías y la ramera kármica hace brujerías para distorsionar la vida y el control del ser humano. Luego de eso, en forma de energía ovni, el Padre me ordena tomar concepto de protección frente a esa expresión libre de la capacidad sobre juicios también de gobiernos o sistemas gubernamentales en la transgresión del respeto a la vida y la paz del desarrollo del ser humano. Cuando se toma esa decisión por justicia, se colocan en esta plaza, se amarran a los árboles y como energía omni, bajo y en forma alta, un poco alta sobre la tierra como omni, energía del Padre, extraterrestre, ángel, lo mismo, da lo mismo. Observo que ese proceder se desarrolle en paz. La murmuración antes de comenzar era de muchos, pero ¿cómo hacen esto? ¿Pero cómo? Esto es tremendo. El silencio de cada una de las autoridades permitió que en el momento en que se encienden las ramas bajo los pies de cada uno de estos demonios, a plena luz de la noche para poder ver el fuego, estas estructuras se empiezan a distorsionar en demonios. La gente grita de horror y de terror. La transformación de los cuerpos son demonios, donde cada uno de ellos vio esa expresión. Yo en el cuidado, en la prudencia, observando que eso no se desarrollara a mayores, para que no hubiera distorsión de todo este proceso. Ellos terminan hechos polvo. Luego de toda esta expresión, el ser humano no es polvo. Los demonios vuelven a ser polvo, cenizas. Se entenderá lo que eso también puede interpretar cada ser humano sobre sus decisiones y procesos de vida del ser humano. Se solicita no volver a repetir esos actos porque es más difícil la resurrección de un cuerpo hecho polvo que del cuerpo en su proceso personal. En esta verdad
ese proceder se hizo el silencio de cada uno de los ciudadanos, observando cómo se distorsionaban los cuerpos en gritos guturales demoníacos, porque ningún ser humano en su capacidad puede causar la muerte del otro, teniendo su conciencia y su estado de alerta en equilibrio, ni provocarlo menos. En ese proceder esto se acaba. El silencio total de cada ciudadano al ver todo eso, no habla, no dice nada, y la paz de cada uno vuelve a sus casas y a sus hogares. Sello este punto 01 sobre esta gran verdad para poder entender lo peligroso que es todo esto. Paso al punto 01. Ayer en Chile a las 08:30 un vuelo de Delta a Estados Unidos que no tenía ninguna escala. A las 08:30 este avión decide bajar o aterrizar en Antofagasta. No entendiendo los pasajeros, uno de ellos da esta información a ADN Radio Bio Bio, y esto YouTube lo toma como concepto, donde les dicen que en 09 horas después van a recibir otro avión de Delta de Estados Unidos para poder continuar el viaje de estos 0400 pasajeros. Voy a dar simbologías para poder explicar. 04, 2 veces 02. En Antofagasta 04 minas de minerals (0400 pasajeros, 04 minas, Love Drugs, Lady Gaga en su producción casi de las últimas, donde aparece el remix de varias expresiones en eso y dice Baby is the goal. En la frecuencia sobre la energía verdadera de canciones, sobre la verdadera interpretación y en la transgresión de toda expresión, toda la transgresión de las drogas. ¿Y qué es el oro? Las minas de cobre, mineral Codelco, gold. La parada de este avión en la expresión de esta persona, esta mujer que da la información a esta radio ADN, dice, pero ¿cómo nos dejan botados? No sabemos, primero no entregaron los equipajes, luego después lo entregan. Bueno, a veces el ser humano ve lo que se le permite ver y por supuesto su opinión va a ser según lo que ve, pero con todo el respeto de la responsabilidad que el Padre me requiere. Aquí hubo mucho más de lo que el ser humano puede entender. Todas estas capacidades sobre empresas y líneas de aerolíneas tienen que mantener un cierto protocolo para mantener los equilibrios y no distorsionar esto en violencias o en miedos extremos como formas de expresión de las personalidades del ser humano, o en la misma manipulación de murmuraciones. Cada uno saca sus propias conclusiones. Esto fue delicado. 040408 064 mi departamento, Lira 01324, Providencia 2476. Las estructuras y simbologías sobre la interpretación del conocimiento que el Padre Celestial lo explico en esta forma para que cada uno también saque sus propias conclusiones. Va a ser todos la misma conclusión. Dejarme plantada sobre el proceso, mi expareja Alejandra, no te vas a ir, no te vas a ir. Todas estas formas de transgresiones y de redes de terrorismo como procederes tanto en el pasajero que iba o en la llamada ante a la cúpula de las aerolíneas como formas de estas torres de comunicación para poder prevenir, y en esto mi total respeto en entregar lo siguiente.
Las aerolíneas en Estados Unidos sobre la capacidad del pensar, la inteligencia y los sistemas protocolares permiten proteger siempre estructuras y formas y también al ser humano. Pero el no saber la capacidad, porque ellos en su propia forma de ser, primero es dinero, tiempo es dinero, dinero es tiempo, que es un concepto absoluto de una capacidad de desarrollo sobre sus propias expresiones y, por supuesto, como raza y como forma, la inteligencia y el desarrollo del ser humano. Todo se mueve por dinero. Eso no es sobre interés o codicia. El ser humano va produciendo a través del tiempo sus conocimientos, su capacitación y la capacidad para poder desarrollarse, y en eso su sabiduría, su proceso, su logro, su felicidad. Estados Unidos no dejó solos y Chile los protege mejor. Aquí no hay estados de diferencias ni competencias sobre razas. Los pensares y los protocolos o las formas de pensar de cada aerolínea en la protección tanto de la línea como la estructura, las empresas, las inversiones y todo este proceder prefirieron mantener un cierto silencio, porque causar y decir, mire, había una bomba, había un concepto de terrorismo para poder bajar, o si no iban a hacer actos de misiles para destruir este avión, o muchas otras expresiones para transgredir la interpretación del cumplimiento de la verdad sobre redes de corrupciones en todo el mundo, a mi cumplimiento en la simbología de números y formas para que el ser humano lo pueda sacar en su propia expresión. El pensar del ser humano y de esta señora, por supuesto, ella lo interpretó: no me dieron comida, no tengo agua, no tengo acá. Nadie sabe lo que ellos estaban tratando de decidir frente a muchas directrices de terrorismo, de amenazas y de equipajes para revisar los equipajes. Primero no fueron los equipajes, después fueron sacar los equipajes. Nadie puede dar, cada uno puede pensar, pero nadie sabe los protocolos que ellos están tratando de cumplir. Es absolutamente libre para el ser humano decir sus propias expresiones, pero cuidado, porque no se sabe completamente qué es lo que pasa. Pero voy a concluir este proceso para poder entender mejor qué es lo que está sucediendo. Es que la turbina, el año 2014, 2016, en las expresiones de reflexiones, el Padre Celestial me hace responsable de dar el siguiente conocimiento. Hoy los aviones tienen que crear un 03 motor, turbina. ¿Por qué? Porque la preparación a lo que sucedió el año de la pandemia, en la transgresión de mi techo frente a mi dormitorio, algo que empezó a filtrar agua, Bad Bunny 2026, Super Bowl, y cuando del techo cae Bad Bunny, el diablo rompe y hace el hoyo, el forado sobre actos de oscuridades provocados por fotos sacadas el año diciembre 2020 en la manipulación de toda la casa donde vive el Espíritu del Padre Celestial, su reino, su estructura, en cumplimiento a la humanidad. Rompen el techo, el cielo, como un proceder de ya. Posesión sobre los elementos, la conexión sobre estados del cielo, desarrollo de toda estructura sobre aerolíneas o formas de tráfico comercial aéreo y toda expresión en distintas formas que comunica como elementos y niveles, desde el alto del cielo 012 hasta la tierra, en la estructura del ser humano y el conocimiento 06. Al transgredir todo esto, el Padre también lo hizo sobre todas sus capacidades, representando en sí total un año como una estructura total, 012. En esta gran verdad, lamento decir, y confirmo hoy, 1 de abril del año 2026, esto fue ataques en mi espalda. Esto fue hecho
por plena manipulación de todas las corrupciones en todo el mundo, en todos los continentes, para ir degradando la capacidad sobre energías en el cielo y el tráfico comercial, los cuidados que lamentablemente las aerolíneas y estas torres de comunicación a todos los aviones tratan de hacer su mejor esfuerzo. No hay nadie responsable en esto. Ellos tratarán de mentir en la manipulación de todas estas formas por haber transgredido. Me entierran cosas en la columna. Por eso el salto. Pero no importa, yo continúo. En esta gran verdad, mi total respeto. Y cuando ellos hacen estos ataques de oscuridad es porque tienen responsabilidad, simple, ¿no? Creo en mi forma de pensar. Si ellos no fueran responsables no harían nada, se quedarían ahí no molestándome. Pero en esta gran verdad vengo con la protección del Padre en esta gran misión de amor, de inteligencia. Todo tráfico comercial con grandes esfuerzos para poder mantener los equilibrios de las pataletas de Josefina González y sus redes a través de todo esto por envidia, codicia, todo este proceder, sabiendo muy bien que mi cumplimiento es superior y que vengo en la total simpleza forma del proceder humilde de la responsabilidad del conocimiento y la estructura, la energía del Padre, que la tengo como asignación en este proceder, única estructura para no diversificar la verdad ni la estructura del valor único del Padre Celestial sobre el respeto, la vida, las distribuciones y la forma del desarrollo del ser humano. Hoy lo puedo confirmar. Todo lo transgreden y a creerse lo que ellos no son, traen todo este tipo de situaciones. Hoy la humanidad lo tiene y lo debe saber. Aunque sea difícil para algunos comprenderlo, yo lo entiendo, respeto la opinión de cada ser humano, pero el tiempo le irá mostrando, solo que el tiempo no vuelve atrás. Y los desastres y los dramas, muchos seres humanos inocentes muriendo de las formas más drásticas, bajo los fuegos, bajo la distorsión de energías y en la muerte, la desarticulación de sus cuerpos por procesos también, tanto de grandes desastres como procederes de ritos que ellos cometen para poder en su plena necedad, egolatría, tomar concepto de posesión, algo que no han querido nunca cumplir ni recuperar por la guerra oscura que ellos entablan al desarrollo, a la verdad y a la vida en paz del ser humano. Hoy lo puedo explicar en toda su forma como el Padre Celestial en mi total humilde forma lo explico. Cada día más van a seguir pasando todas estas cosas. Y las aerolíneas tendrán que tomar ciertos conceptos para poder mejorar mejor sus estructuras, pero aún en el proceder de la energía distorsionada magnética y estos socavones en el aire son procesos. Pero ¿qué es cuando ellos ya amenazan a las torres de control para decirle tenemos apropiado este árbol y hay una bomba y hay un concepto entre los pasajeros o en alguna forma que ni siquiera se distorsiona? Hoy estas formas pueden ser usadas en la forma, y lo explicaré, en la estructura de un mini celular, una bomba explosiva que puede destrozar hasta lo más mínimo de 0,400 hasta 0,600 pasajeros en un avión. ¿Y por qué? Por la pataleta que tiene Josefina González, Diego Pavés, el diablo, Satanás, la ramera y todas estas redes de corrupción y narcos y grandes super hiper millonarios por estados de posesión del dinero en actos, sectas, triangulación, distorsión de la vida, ritos, posesión de la vida y pactos con Satanás para obtención de poder, dinero en todo el mundo. El cielo frente a mi dormitorio transgredido, lo que representa en sí esta gran verdad de la humanidad. Solo el silencio, mantener el cuidado sobre sus opiniones, hacer su mejor esfuerzo, y cuando los aeropuertos cierran todo proceder, no reclame, por favor, coopere en eso, que no sabe qué es lo que hay en toda esta gran verdad y los esfuerzos que hacen las aerolíneas
My Lovely Pilots. Y en las mejores estructuras de obtención, aviones que son de gran peso, como esos autos que son antiguos pero de carcasas muy firmes, con mayor peso, pero equilibrando hoy estructuras de aviones más rápidos para traspasar esas mismas situaciones que ellos saben, en el cuidado de no decir todo lo que sucede en los cielos, pero también en el proceder del terrorismo. ¿Cuál de los dos queda mejor? En esta gran verdad, mi total respeto sobre esta gran verdad, sellando este proceder en toda esta forma. Continúo con el punto número 02. Hay un supermillonario que dice, y agradezco, dice, que está buscando venganza conmigo. Lo tomaré sobre un concepto específico. Pero ¿cuál es la venganza que puede querer al tener el chip en mi cabeza y también en la parte baja de mi cintura, usar sobre esa estructura por proceso de interés, querer tomar o desear el espíritu que vive en mí de paz y tranquilidad como un cumplimiento de amor, de respeto, de humildad a la humanidad, responsabilidad de la verdad? Continúo. ¿Y qué es su venganza? Pero si ya lo hizo con las paladas y la retroexcavadora en el costado este y oeste. ¿Y cuál es la venganza que él quiere tener? Si yo tan solo aplico la inteligencia y la capacidad que el Padre Celestial así requiere sobre todas las expresiones, buscar un video donde sale, mire, esa persona en algún momento se mostró consumiendo una droga como la marihuana públicamente y universalmente, donde ese video existe. El ego, como el concepto Iñaki Piguel y la psicología, se une sobre esta capacidad para poder decir, cuidado, era mejor buscar la solución más que mostrar más allá sus propias equivocaciones o errores. Su venganza no la entiendo, no creo en venganzas, creo que los procederes se van desarrollando a través del tiempo, se ven las situaciones, se buscan las soluciones y se continúa, porque quedarse dando vuelta como el gato que quiere pescarse la cola o el perro que se quiere pescar la cola, eso nunca va a suceder. Y cuando la pesque se va a caer y se va a causar un daño. Sello como punto 02, paso al punto 03. Una parte de mi familia, en uno de los videos de ayer de YouTube, como mujeres infieles y conceptos así, solo me río, no, con respeto, hablaba degradatoriamente mezclándose con uno de mis ex. Bueno, yo tengo solo un ex, me refiero, el papá de los chicos es parte de mi cumplimiento a la humanidad, pero también como ex absoluto es Satanás, porque no hay otra persona sobre ese desarrollo como forma emocional. Entonces, si esa persona se mezcló con alguien de mi familia y fueron parte del chisme para poder decir cosas de creerse mejor que yo, con mucho respeto y mi total humildad, yo no hago competencias con nadie. ¿Por qué? Porque no creo en la competencia entre hombres y mujeres o mujeres y mujeres. Cada ser humano se desarrolla en esta verdad con su mejor esfuerzo, con su mejor amor, y mi transparencia frente a esto siempre ha sido lo mismo y será siempre igual. Las formas de pensar de cada ser humano y ellos en el tiempo de Satanás no me lo podía imaginar. Lo primero que le digo a Satanás cuando se comienza esta relación como pareja pololo el año 02000, le digo, Satanás, lo único, no le digo Satanás, pero le digo, mira, lo único que te pido es que nunca no cometas infidelidad. Él, por supuesto, dice, no, por supuesto, no te preocupes, no hay nada de eso. Entonces, es lo primero que yo le solicito. Pues fue lo que parece que siempre fue desarrollándose. Yo vine a saber de sus transgresiones de infidelidad el año 2018.
donde él me promete que nunca más lo va a hacer y da expresiones sobre la otra mujer en una forma muy peyorativa. Pero yo mi silencio sobre respeto doy una oportunidad a Satanás, a pesar que ya las investigaciones venían a través del tiempo, solo tenía que ser en el proceso total que el Padre ya me presentaba como forma, y en eso mi gratitud, Karine Schneider, una gran guía sobre el proceso, donde finalmente todo el estudio y la investigación dio ya varias situaciones por el término del año 2019. Entonces quiere decir que una parte de mi familia se involucró con Satanás, aun cuando él prometió responsabilidad frente a eso. No hay problema, solo lo explico en toda esta forma para decir que yo no compito con nadie. La verdad y mi forma de pensar es siempre mi mejor expresión, buscando las soluciones o el proceder de responsabilidades hiperresponsables sobre toda esta forma, porque es mi estructura, convicción, la maravilla del conocimiento del Padre y mi total humildad como concepto de responsabilidad, de honestidad sobre los desarrollos de cada ser humano y en la estructura, bueno, esta energía que el Padre como capacidades en el tarot se explica por respeto, por autoridad y por encontrar la paz al ser humano, no por competencia, para comprender mejor el conocimiento. En este proceder, YouTube muestra la traición de esta pareja, esta mujer, donde la mujer trabajaba de día y noche y ellos, la hermana de esta mujer, estaba traicionándola con el pololo de esta mujer que trabajaba siempre, y mientras ella trabajaba, ellos estaban cometiendo infidelidades o adulterio o ¿cómo se llama? Infidelidades. Entonces el proceder continuó. Dejo la explicación sobre eso y mi gratitud a YouTube de todas estas investigaciones de mujeres infieles y de transgresiones. Continúo. Punto 03. Bueno, ya lo expliqué. Una canalizadora de energías, Cassandra, logra interpretar muy bien, porque el Padre va entregando a una u otra según el conocimiento que quiere para poder ayudar sobre lo ya absolutamente entregado por el Padre. He vivido todas las historias, todas las civilizaciones como proceso de energía, y solo vengo tomando cuerpo físico en esta dispensación, en este tiempo. Todo el proceder antes fue igual que ovnis, extraterrestres en energía, ángeles, la maravilla de estructuras de amor, por sacrificio a la humanidad, mi total proceso a la humanidad para cumplir el segundo proceso más difícil de sacrificio del cuerpo en todas las partes, superando por energía cada uno de los actos que Satanás ha cometido a través de todas las civilizaciones, de todas las generaciones, para poder recuperar la verdad, la vida, el respeto a la vida del ser humano y su evolución en paz, en dignidad y en decencia. Paso al punto número 4. Hoy, velas a las 03:30 de la mañana, de la madrugada, mientras dormía, me despierto y vienen las velas. Y también las motosierras chainsaw como formas de transgresión que se usan motosierras para desmembrar cuerpos en actos de ritos de sectas satánicas, de sacrificios del cuerpo y narcotráfico, como proceder de miedo y de manipulación, control del ser humano. El dolor en mi cerebro y en mi columna fue absolutamente drenar la energía, las aguas, los equilibrios a la humanidad. Las consecuencias las veremos lamentablemente en algún desastre, en alguna inundación, en algún drama de aviones caídos, de sistemas de aerolíneas con pérdidas de motores o desequilibrios sobre ellos, o pérdidas de desequilibrios sobre viajes e itinerarios que traen grandes caos sobre desarrollos económicos, desarrollos inclusive de expresiones y eventos de cada uno de esos tantos pasajeros como van en esos procesos.
velas, y esas velas altares, Satanás, la ramera serpiente, el diablo, familia González y toda esta larga cola de corrupciones en todo el mundo, en todos los potestades y dominios de Satanás, en todas las naciones y en todos los continentes. Dr. File. Continúo. Siguiente punto 05. Es que no veo. Bueno, lo acabo de entregar, que es el proceder de las aerolíneas, este tercer motor o turbina que pueda permitir tener uno de reserva frente a cualquier ataque, transgresión. Si peso en esto un avión de gran pesaje, como lo expliqué anterior, a un avión que es más rápido para poder traspasar las medidas de transgresiones sobre misiles o sobre ataques o destrucción sobre los sistemas altos del tráfico donde está la atmósfera como desarrollo de tráfico aéreo. Claro, las capacidades ingenieriles de todas estas estructuras de aviones trataron de hacerlo mejor. Pero vuelvo a decir, ¿pero quién puede? Ninguno de los dos. Tener la bolita, por decir así, la bolita de poder ver qué es lo que va a pasar con cada vuelo. Si va a haber un terrorista, si van a colocar esta forma, y lo entrego en total capacidad a toda la aerolínea en el mundo, que son conceptos como mini celulares, que son golpes de energía que son capaces de destrozar. Aviones de 0400 a 0600 pasajeros en cualquier aerolínea. Este tercer motor, creado por capacidades en ingeniería y los distintos profesionales, van a lograr poder recubrir todos estos elementos sin tener que crear nuevas expresiones de aviones para proteger por doble, por tercera, por cuarta forma estructuras firmes de todo el cuerpo del avión. Paso al último punto de esta reflexión. Es un poco larga, aunque quise hacerla más corta. 06º punto. El metro de Santiago en Chile fue estructurado con una palada en la estación Las S, Rejas S, el año 1969, cuando yo tenía 08 años. Lira 01324, Las Rejas es colindante a Santiago Centro. Lira. Con la palada de la pala que tengo en mi departamento y que Josefina siempre la mantuvo en todas las casas donde ha vivido. La forma y la expresión del rito satánico más distorsionador de los últimos tiempos a través de todas las generaciones. Mis 08 años, departamento 064, Lira 01324, 2476 Providencia y mi departamento 064. Yungay, otro concepto en el centro. Pactos, ritos, intereses, codicias, redes. El estudio y la investigación de cada uno dará la respuesta sobre esto. La apropiación sobre zonas bajas de mi cuerpo y la transgresión sobre ángeles, estructura representativa a la humanidad en el desarrollo y en la vida. El pacto de mi cuerpo, estructura representando todo el mundo para poder transgredir el desarrollo de la humanidad sobre falsedades, engaños y mentiras. Paso al punto 07. Daré 2 elementos de infidelidades como conceptos ayer en YouTube. No veo. El primero. Una mujer que tiene una hija y se va a casar con un hombre que era el papá de su hija. Y el testigo del matrimonio era un joven gay. Ellos, haciendo toda esta preparación, separa a la mujer con su hija ya de unos años y dice, no, esto queda aquí. ¿Por qué? Porque resulta que su esposo ya la estaba engañando con el
gay, tenía relaciones homosexuales y lo desenmascara diciéndole: ¿cómo te quieres casar conmigo si tú eres homosexual o gay? Ese matrimonio quedó caduco. Segunda expresión: mujer casada que tiene su esposo, mantiene relaciones extramaritales, y ahí habló Alejandra, no sé por qué, con expresiones en el extranjero por obtención de dineros y falsificación sobre su forma. Adulterio total en ambas situaciones. Continúo. Tercer caso. Bueno, London Boys con Rodrigo Villegas en Festival de Viña ahora en febrero 2026. Él muestra hombres que parecen ser hombres pero son bisexuales. Es decir, son bisexuales, tienen relaciones sexuales con hombres y con mujeres, pero aquí se unen esas otras dos mujeres que también son bisexuales, lesbianas. Entonces todos ellos, lamentablemente, no es el proceder de la decisión que ellos quieran tener sobre sus propias vidas, causando quizás dolores y dramas en aquellos quienes tienen sentimientos verdaderos o al hombre o a la mujer o al bisexual o a la bisexual, sino que el proceder es como ellos manipulan por brujería, por transgresión, por control, que todos ellos lo hacen, todos hacen práctica de brujería, ritos y brujería para poder mantener control sobre los otros. Ese es el grave que todos ellos hacen. El último caso de estos videos de YouTube, al terminar esta reflexión, como punto número 8. La mujer, al casarse, anuncia a todos, a su familia, a ambas familias, que se va a casar con tal persona, con tal hombre. El hombre muy feliz y todo porque va a ser el matrimonio. Pero finalmente, en el proceso, el hombre hace toda esta preparación junto a sus amistades y dice: ¿y por qué todos avalaron esta expresión si todos sabían que la mujer tenía relaciones lesbianas con su mejor amiga? Durante todo el proceder falseó, mintió y manipuló ese matrimonio con ese hombre, donde finalmente ella ya tenía relaciones lesbianas. La kármica, ella también es lesbiana, pero en el interés quería tener ese matrimonio para poder falsificar, pero siempre tuvo las relaciones sexuales como forma lesbiana. Al concluir este punto número 8, la sexualidad, con mi total respeto y humildad, es una de las tantas energías que el Padre le da en la zona baja del cuerpo del ser humano, donde los demonios no tienen energía y la tienen que profanar a los seres humanos, y también en la práctica ambigua del ser humano, no ser absolutamente honesto sobre su propia forma, trayendo conceptos de manipulación y causar daños y dolores tanto a la persona afectada que se le miente como también a todos quienes son parte de esos desarrollos. Y aún en todo esto siempre está unido, lamentablemente, el proceso de las oscuridades, control mental, intereses, codicias de la mala, y el proceder de esto es: el fin justifica los medios. No, ningún medio justifica causarle el daño, la transgresión o la manipulación sobre aquello que el ser humano no logra controlar, sobre su propia responsabilidad, el respeto personal, su dignidad, su decencia y la dignidad y decencia del otro, llámese hombre, mujer o quien sea en este proceso. Al sellar este punto 08 paso al 09, el final de todo esto. Mi total respeto sobre esta verdad, porque el Padre quiere que en el conocimiento el ser humano encuentre paz, tranquilidad y las conversaciones sean parte del ser humano. Ayer, en uno de los canales, hace 3 meses que existía por formas de tarot, llamado así, no tarot, pero es una expresión en inteligencia artificial, se llamaba este canal Sabiduría Ancestral. Y este canal muestra en el video: la herencia es tuya o era tuya.
Y en el siguiente capítulo también de ellos, todos van a la cárcel. O los procesos policiales como tercera expresión están apresando o encarcelando o enjuiciando a cada uno de los que han sido partícipes de esta larga cola negra de transgresiones sobre esta gran verdad y el proceso de la herencia. Las formas judiciales lograron obtener o lograron investigar que esa herencia siempre perteneció a una sola persona. Y esa herencia viene de mis padres originales. En este gran proceso maravilloso que en todo mi humildad y respeto entrego, ese proceder significa en el cumplimiento total de cómo invertir para poder ayudar a recuperar todos los años de transgresión tanto a seres humanos sobre prácticas de oscuridades, corrupciones, transgresiones, debilitando y degradando la evolución del ser humano, quitando en sí toda transgresión de actos, sustancias y formas que transgredan la capacidad del ser humano en sus equilibrios, en su desarrollo, en su dignidad, en su decencia, con sus capacidades, en su inteligencia, en sus habilidades, talentos, habilidades y destrezas que todo ser humano el Padre Celestial le ha entregado. Hoy estos dos anteriores videos muestran en el respeto de la verdad y del equilibrio atar a Satanás, a la serpiente kármica, las víboras, la serpiente de toda esta falsedad, en transgredir y perder el equilibrio sobre sus desarrollos. Todo ser humano se gana el pan haciendo su mejor esfuerzo honesto para sentir la alegría de sentir la energía total, que cuando coma ese pedazo o ese trozo de pan va a sentir sabor, el sabor de la vida. Cuando lo come bajo procesos de oscuridad o baja energía, el pan solo va a ser un simple pan sin la sal de la vida, la que le permite al ser humano su propia energía en la mezcla maravillosa del desarrollo honesto de cada ser humano para darle vida a la vida. Abracadabra. No es el game, the game of the life. Es el nombre de la vida, el nombre de la vida. Porque el ser humano no hace competencias con el otro. Es el nombre de la vida del ser humano sobre su propia expresión, sobre su mejor esfuerzo diario, dándole sabor verdadero a la vida que la sal le permite como elemento básico al desarrollo de cada ser humano, en su mejor expresión a su prójimo, llámese hermana, hermano, padres, madres, generaciones anteriores que han hecho grandes esfuerzos para dejar también legados de apoyo a las próximas generaciones. Vengo en este proceso a testificar sobre todas estas verdades con el amor de existencias y estructuras del Padre Celestial, ángeles, ovnis, extraterrestres, todo de mí y arcángeles que acompañan este gran proceso a la humanidad de estas grandes misiones de ayuda y distribución, estrellitas en todo el mundo, ayudando en el equilibrio y en el desarrollo de la humanidad, con la verdad absoluta del Padre Celestial y mi total humildad, respeto, lealtad del conocimiento del Padre Celestial y mi gratitud a todas las expresiones que ayudan. Sello esta reflexión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es.